Si hay algo en lo que se supone que Rusia es experta, bueno, es en inteligencia. Pero como hemos descubierto con todos los demás aspectos del ejército del país durante la guerra, la capacidad de Rusia para proteger sus secretos más cercanos no es lo que antes creíamos que era. Las filtraciones siguen ocurriendo, dejando al país en ridículo una y otra vez. Seguro ya sabes a dónde va esto. Hubo otra filtración, y esta revela mucha más información sobre el estado de la fabricación de aviones rusos de lo que el país hubiera querido que alguien supiera. La reciente filtración de inteligencia ha avergonzado tanto a Rusia que resulta difícil de presenciar. Y todo es gracias a un grupo de hackers ucranianos llamado Inform Napalm. El 4 de noviembre, Inform Napalm, una comunidad de inteligencia voluntaria, informó en su sitio web que realizó un hackeo complejo contra una importante empresa rusa. La operación, realizada con el Centro de Análisis Cibernético Phoenix, tuvo como objetivo el diseño experimental de Rusia, Oficina de Ingeniería Automotriz, u OKBM Inform. Napalm dice que OKBM fabrica partes para aviones y naves espaciales rusas, lo que ofrece una pista sobre lo que descubrió con su hackeo. OKBM es una empresa importante que se encarga del equipo más sensible para Rusia. Debería tener una de las mejores ciberseguridades que Rusia puede ofrecer. Pero toda la seguridad que tenía resultó ser inútil, ya que Inform Napalm logró infiltrarse en los sistemas de OKBM y extraer documentos que revelan información sumamente sensible. Eso por sí solo ya sería suficiente humillación para Rusia. Un fallo de seguridad de esta magnitud evidencia que Rusia no hace lo suficiente para protegerse de hackers ucranianos. Sin embargo, la humillación de Rusia aumenta porque los documentos que extrajo Inform Napalm lo demuestran. El complejo militar industrial que Vladimir Putin ha creado está empezando a crujir bajo el peso de las sanciones occidentales. ¿Cómo lo sabemos? Inform Napalm publicó todo. United 24 Media presenta un resumen de los hallazgos clave del grupo de hackers. Inform Napalm obtuvo mucha correspondencia interna de OKBM sobre el desarrollo y fabricación de los nuevos aviones de combate Su-57 de Rusia. El bombardero estratégico Perspektivneye Aviatsiony, Komplex Dalney Aviatsii Poslanik, está diseñado para reemplazar gran parte de la envejecida flota de bombarderos nucleares rusos. Eso no es todo. Apenas descubrimos el éxito de esta operación de hackeo, United 44 Media revela los documentos que Inform Napalm ha divulgado estaban en poder de las fuerzas de defensa de Ucrania y sus aliados. Por meses, Putin ha presumido el poder de Rusia con estas nuevas aeronaves. Occidente en conjunto ha sabido desde hace mucho tiempo que la mayoría de lo que dice es puro cuento. Empecemos con el Perspektivneye Aviatsiony, Komplex Dalney Aviatsii. Este no es un proyecto secreto en el sentido de que Rusia no quiera que nadie sepa que el Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii existe, para nada. Sabemos del nuevo bombardero ruso desde noviembre de 2024, cuando el National Interest lo reportó por primera vez. Rusia busca competir con bombarderos furtivos de Estados Unidos, como el B-2 Spirit y el B-21 Raider, con el Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii. Tiene la intención de hacerlo con un avión que puede viajar a velocidades subsónicas mientras mantiene un perfil de radar lo suficientemente bajo como para alcanzar sus objetivos sin tener que depender únicamente de la fuerza bruta de las velocidades supersónicas para llegar. El interés nacional ya advertía problemas con el Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii antes de conocer la nueva filtración. El medio afirmó que crear un bombardero ruso comparable al B-2 es más fácil decirlo que hacerlo. Los rusos no tienen gran historial lanzando aviones furtivos impresionantes. Se sabe que el Su-57, el único caza furtivo ruso, tiene el peor sigilo entre todos los cazas de este tipo. Volveremos al Su-57 más adelante en el video. Por ahora, solo hay que saber que el Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii será un cambio radical para los bombarderos estratégicos rusos. Eso asume que la aeronave cumpla expectativas. Rusia planea producir en masa los bombarderos Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii para 2027. Ese plazo ya era optimista en noviembre de 2024, ahora lo es aún más. Según lo aprendido del hackeo de Inform Napalm, el grupo reveló que logró obtener documentación técnica relacionada con la fabricación de componentes, llamados ya sea 80RSH, 115 o 80RSH, del bombardero de próxima generación de Rusia. Las letras RSH indican que son bisagras engranadas del sistema hidráulico de apertura y cierre. La bahía de bombas del Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii es muy importante. Si la bahía de bombas del avión no puede abrir las puertas, las bombas del Perspektivneye Aviatsiony Komplex Dalney Aviatsii no pueden ser lanzadas. OKBM desarrolla en secreto estas bisagras para Tupolev. Según la filtración de Informed Napalm,
Específicamente, los documentos filtrados revelan que las etapas de producción de OK IBM se llevarán a cabo entre 2024 y 2027, lo cual coincide perfectamente con la fecha límite propuesta por Rusia para 2027 para poner el Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalnej Aviacji en producción en masa. ¿Cuál es el problema? United 24 Media lo explica. Un contrato estatal entre Tupolev y OK IBM considera estos detalles secretos y permite terminarlo si se viola la confidencialidad, según el medio. Eso es justo lo que logró Informnapalm. Ya conoce todo sobre las bisagras que OK IBM fabrica para Tupolev, con documentos de diseño y fotos que muestran su funcionamiento. Todo esto se suponía que era ultrasecreto, y la exposición de esta información probablemente sea el tipo de violación de confidencialidad que podría llevar a Tupolev a cancelar su contrato con OK IBM. Si eso sucede, el saldo bancario de OK IBM se verá afectado. Pero lo que más preocupa a Rusia es que Tupolev tendría que encontrar otra empresa para diseñar y fabricar las bisagras que necesita para el Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalnej Aviacji. Eso pone a Tupolev en una posición en la que tiene que tomar una decisión difícil. Cambia de fabricante, lo que causará retrasos porque las piezas secretas de OK IBM deberán rediseñarse, o mantiene el diseño de OK IBM. Ucrania y sus aliados occidentales ya conocen el funcionamiento de las bodegas de bombas del Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalnej Aviacji. Ninguna opción resulta atractiva para Tupolev. Respecto a OK IBM, las malas noticias continúan, ya que su contrato con Tupolev podría estar en riesgo. Antes mencionamos el Su-57 de Rusia, porque volveríamos a hablar de este supuesto caza de quinta generación. United 24 Media revela que los documentos filtrados muestran que a OK IBM también se le ha contratado para fabricar una pieza similar a la que está haciendo para el Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalnej Aviacji. En las bahías de armas del Su-57, la pieza RSH-65 es un sistema de unión de caja de engranajes usado en los actuadores de la bahía de armas del Su-57. La filtración muestra que OK IBM participa en proyectos de defensa rusos, según United 24 Media. Gracias a Informnapalm, todos conocen los detalles y el costo del contrato de estas piezas. Informes muestran el gasto de Rusia para mantener operativos los compartimentos de armas del Su-57. Con eso, la humillación de Rusia parecería estar completa. Ucrania y aliados ya conocen mucho sobre dos de los aviones más avanzados de Rusia, incluyendo las especificaciones de las piezas clave y la empresa que está fabricando esas piezas. Saber solo el nombre de la empresa ya es suficientemente perjudicial porque le da a Occidente una entidad a la que puede atacar, como destacaremos un poco más adelante en el video. Sin embargo, esta filtración es literalmente una mina de oro para Ucrania y, francamente, una vergüenza total para Rusia porque revela algo más. Rusia ayuda a sus empresas a evadir sanciones. Además de lo que Informnapalm reveló sobre el Perspektivny Aviacyjny Kompleks Dalnej Aviacji y el Su-57, el hackeo mostró que OK IBM compra maquinaria control numérico computarizado de varios países. Estas máquinas incluyen la Hartford HCMC 110AG y la John Ford SL50, que ambas se fabrican en Taiwán, así como la rectificadora control numérico computarizado Grindex BSD 700U fabricada en Serbia. Eso no sería una gran revelación. Una empresa de ingeniería de motores necesita esas máquinas. Lo notable es que los documentos filtrados muestran que OK IBM compró estas máquinas con subsidios del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia. Esto es evasión de sanciones estatal. Demuestra que el Kremlin invierte en cualquier esquema que permita a empresas rusas obtener equipos que apoyen el esfuerzo bélico de Putin, directa o indirectamente. Rusia tiene un sistema complejo de evasión de sanciones. En junio, Sky News reportó que Rusia usa subsidiarias y terceros para adquirir piezas y equipos de países que no le venden directamente. Solo el Reino Unido ha proporcionado inadvertidamente a Rusia piezas de radar, componentes y equipos electrónicos que se utilizan para fabricar drones y aviones. Otros países del G7 también han sido sorprendidos por la astuta evasión de sanciones de Rusia. Y la filtración de Informnapalm parece demostrar que Rusia sigue saliéndose con la suya. Todo eso parece una gran victoria para Rusia. Aunque OK IBM fue sorprendido, sigue obteniendo las piezas necesarias por sus estrategias de evasión. Sin embargo, la victoria pierde valor cuando ves que Rusia hace grandes esfuerzos para evadir sanciones por una razón específica. Todo su sector de fabricación de aviones sigue dependiendo en gran medida de piezas y equipos provenientes de países que están sancionando a Rusia. Sin estas piezas occidentales, la industria colapsaría.
probablemente llevándose consigo el Su-57, el Perspektivní Aviační Komplex Dálnej Aviací, y todo lo demás en lo que OKBM y empresas similares están involucradas. Este no es un problema futuro. Según Inform-Napalm, la dependencia de Rusia en equipos occidentales ya les está pasando factura. La auditoría resalta un hecho interesante. Los plazos de los programas de construcción de aeronaves se están incumpliendo debido a la falta de capacidad de maquinaria, que surgió como resultado de que los fabricantes globales de maquinaria abandonaron el mercado ruso, según afirma el grupo de hackers. También señala que Rusia todavía logra conseguir herramientas y equipos de Europa y Asia. Aún falta mucho por hacer, aunque las sanciones ya tienen efecto. Pero de nuevo, esto muestra un punto débil muy grave que tiene Rusia. Sin Occidente, Rusia no puede fabricar sus aviones. El hackeo de Inform-Napalm reveló datos sobre el sector aeronáutico ruso y una de sus principales empresas de ingeniería. La pregunta ahora es, ¿qué impacto tendrán estas filtraciones en Rusia en el futuro? Esa pregunta ya ha sido respondida. Antes en el video, dijimos que Inform-Napalm entregó esta información al ejército ucraniano y aliados meses antes de que los documentos fueran públicos. La Unión Europea, tomó nota. Como señala United 24 Media, OKBEM fue incluido en la 19ª ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Y parece que la filtración de Inform-Napalm fue la razón por la que sucedió. Gracias a los hackers, la Unión Europea y Occidente saben lo crucial que es OKBM para las plantas de aviones más sensibles de Rusia. Cortar de raíz a esa empresa va a causar un daño serio a Rusia. El Kremlin quizá ya no pueda subsidiar a OKBM para comprar equipo de países que no quieren tratar con Rusia. Las operaciones de OKBM dependen del equipo occidental, por lo que las nuevas sanciones de la Unión Europea podrían impedirle adquirir el equipo de mecanizado necesario para fabricar bisagras y otros productos para la industria armamentista de Rusia. La 19ª ronda de sanciones de la Unión Europea fue adoptada oficialmente el 23 de octubre y va mucho más allá de sancionar a OKBM. El Consejo de la Unión Europea afirma que el nuevo paquete está dirigido a 69 personas o entidades que apoyan la maquinaria de guerra de Putin. Bielorrusia también ha sido objeto de sanciones diseñadas para obligar al país a limitar su apoyo a Rusia. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y presidenta del Consejo de Asuntos Exteriores, explicó las sanciones. Adoptamos nuestro 19º paquete de sanciones contra bancos energéticos rusos, casas de cambio de criptomonedas y entidades en China, dijo Kallas. La Unión Europea regula a los diplomáticos rusos para contrarrestar intentos de desestabilización. Cada vez le resulta más difícil a Putin financiar su guerra. Cada euro que le negamos a Rusia es uno que no puede gastar en la guerra. Kallas concluyó su declaración con una amenaza. El paquete número 19 no será el último. Uno se pregunta si esta es la única vez que una falla de ciberseguridad rusa se ha hecho pública. Una empresa que luego fue sancionada por Occidente. Esto ya pudo ocurrir antes y puede repetirse si grupos como Inform-Napalm continúan con sus acciones. Desde una visión más amplia, se afirma que estas nuevas sanciones impactan a una industria rusa de aviación ya debilitada. En junio, 44 medios informaron que el Institute for the Study of War cree que Rusia enfrenta problemas para aumentar la producción de aviones de guerra por sanciones occidentales. El Institute for the Study of War informa que Rusia amplió o construyó 5 estructuras en su planta de aviación en Kazán, sumando 19.000 metros cuadrados extra. Imágenes satelitales muestran que la construcción ocurrió entre verano de 2024 y mayo de 2025. Rusia eligió esta instalación, según el Institute for the Study of War, porque ahí se fabrican bombarderos estratégicos y helicópteros. Planean expandir Kazán aún más en 2026. Sin embargo, estas expansiones importan poco si las sanciones paralizan la fabricación de aviones en Rusia. La ampliación de la planta de Kazán enfrenta problemas para cumplir con las exigencias del Kremlin por falta de mano de obra, lo que impide a Rusia modernizar o aumentar la producción de aviones. En 2024, Kazán solo produjo 2 bombarderos 2160M-2 y 2 2160M, evidenciando la situación. La falta de piezas también está causando problemas, como señala el Institute for the Study of War. Las sanciones y la falta de piezas y personal seguirán ralentizando la producción de aviones en Rusia, aunque el país intente ampliar su capacidad. Según el Institute for the Study of War, aquí la filtración de OKBM deja de ser humillante y se vuelve efectiva. Esa filtración ha permitido que Europa apunte a una empresa que está directamente involucrada en la creación de las piezas que Rusia necesita para construir sus aviones. Una industria que ya tiene problemas para producir lo que Putin pide, ahora lo tendrá aún más difícil. Poco a poco, las sanciones occidentales están teniendo un impacto. Desafortunadamente, ese impacto no es tan pronunciado como debería ser.
Una de las conclusiones clave de la filtración de Napalm informado es que Rusia todavía está encontrando formas de evadir las sanciones, como mencionamos antes. Aunque los nuevos paquetes de sanciones sean importantes, especialmente contra empresas clave como OK IBM, solo son efectivos según los mecanismos de cumplimiento. La nueva voz de Ucrania destaca esto en su informe sobre las filtraciones de OK IBM. La revelación plantea complejas cuestiones de política para gobiernos occidentales y autoridades de control de exportaciones. Cómo endurecer los controles sobre las máquinas herramienta de alta precisión, cómo detectar y bloquear los canales de adquisición intermediarios, y cómo armonizar las sanciones secundarias para evitar la evasión. Euractiv suma su voz al argumento en un artículo de opinión publicado después de que la Unión Europea implementara su 19ª ronda de sanciones. Escrito por Rasmus Granberg-Telson, el artículo indica que la Unión Europea debe aplicar sus paquetes, incluido el último, de forma más estricta para que sean más efectivos. La implementación desigual y la explotación de vacíos legales han obstaculizado los paquetes anteriores, permitiendo que Rusia importe miles de millones de dólares en equipos y componentes que no debería poder comprar. La situación es grave. Bertelson afirma que cerca del 90% de los componentes extranjeros en armas rusas provienen de países que sancionan a Rusia. Las sanciones siguen funcionando. Bertelson se apresura a señalar las numerosas sanciones de Rusia. Las técnicas para evadir sanciones, como usar empresas fantasma y firmas en China para comprar componentes de segunda mano, tienen un costo. Rusia gasta entre 2 y 5 veces más que si comprara estas piezas directamente. Aunque Rusia aprovecha vacíos legales, las sanciones siguen drenando fondos de su maquinaria de guerra. Ucrania pide sanciones más estrictas. Rusia no debería poder comprar desde el inicio. Es mejor para Ucrania que el dinero que Rusia gastaría en componentes occidentales críticos. En cambio, podría quedarse sin usar o destinarse a proyectos menos efectivos para Rusia. Bertelson sugiere cómo la Unión Europea puede hacer más efectivas sus sanciones. Establecer protocolos estandarizados en toda la Unión Europea es un primer paso clave. El intercambio de inteligencia y la formación de grupos regionales dificultarán que Rusia evada las sanciones de la Unión Europea. Cerrar las rutas de evasión es importante y también exigirá mejor coordinación que la actual en la Unión Europea. Si Rusia se ve obligada a enfrentar restricciones en su acceso a servicios en la nube y otros programas, junto con la falta de soporte técnico. En cuanto a lo que sí logra comprar, eso significaría que le costaría aprovechar al máximo cualquier equipo que logre adquirir. Todas estas son buenas ideas. Si la Unión Europea y otras naciones que imponen sanciones pueden implementarlas, es otra cuestión completamente diferente. Que la Unión Europea endurezca sanciones quizás sea lo que menos preocupa a Rusia ahora. Al Kremlin le preocupa que la filtración de OK IBM no sea la primera que ha avergonzado a Rusia recientemente. En agosto, Ucrania obtuvo documentos secretos sobre el submarino nuclear más reciente de Rusia, el Knis Posarsky. Los documentos revelaron los nombres, detalles de la tripulación del submarino, esquemas de armas y manuales de combate con protocolos. Esto es lo que realmente preocupará a Rusia. La filtración de OK IBM es la más reciente que revela a Ucrania secretos que Rusia quiere ocultar. Todo lo nuevo que Rusia crea es infiltrado o hackeado por Ucrania. Esto sugiere que Rusia enfrenta graves problemas de seguridad que no logra resolver. Aunque Rusia logre cerrar rápido sus brechas de seguridad, puede que no importe. ¿Por qué? Bueno, la filtración de OK IBM es solo el comienzo. Según United 24 Media Inform, Napalm y Phoenix afirman que las filtraciones de OK IBM son solo la primera parte de una serie más amplia. Publicará información que revela la vulnerabilidad en la fabricación de aviones rusos. Cualquier acción de Rusia ahora parece cerrar la puerta tras haberse escapado el caballo. Los secretos ya los tiene Inform Napalm, así que probablemente Ucrania y sus socios también. Rusia solo puede esperar a que Ucrania muestre qué más sabe. Parece que a Vladimir Putin le espera más humillación en el futuro, pero ya tiene suficiente con cómo Ucrania lo está avergonzando en este momento. Más allá del fiasco de OK IBM, el agente doble ucraniano ha logrado engañar a todo el Servicio Federal de Seguridad con una trampa ingeniosa. Mira nuestro video para conocer esa trampa y suscríbete a The Military Show para más sobre los fracasos de seguridad de Rusia. Y gracias por vernos.